Así que cualquier problema que tenga, ora. Ora. Una vez unos músicos estaban todos emocionados. En una iglesia estaban cantando y dice el que estaba liderando: hermanos, la Biblia dice que si alguno está afligido, cante. Y yo, este muchacho no ha entendido. Apenas terminó el culto le dije: venga, mi hijo, todos nos equivocamos, pero la Biblia no dice así. La Biblia dice: si alguno está afligido, haga oración, y cuando esté alegre, cante. Eso fue lo que hizo Ana. En su aflicción ella oró, y cuando ya tuvo la victoria, entonces cantó. Apláudele a él. La ONG se dio cuenta de la situación de los muchachos. Entonces dijeron: vamos a ayudarlos, nos los vamos a llevar para Suecia. Ve, hermano, y se llevaron a los muchachos. No tenían nada. En Medellín, semanalmente todos los de la directiva aportábamos y les llevamos un mercadito. Entre todos nos juntamos y compramos un lotecito para que hicieran un lugarcito donde vivir. Y comenzamos a ayudarlos, a hacerles devocionales para irlos sacando de esa situación, porque los muchachos llegaron con muchos complejos, no querían hablar con nadie, las cabecitas llenas de picaduras, las caras todas manchadas. En las noches les tocaba dormir debajo de los árboles por 2 años, comiendo lo que apareciera por ahí, cubiertos con plásticos. Una vida muy dura, una vida muy dolorosa. Pero cuando la ONG aparece, entonces se los llevaron para Suecia, y a cada uno le daban, para no alargar más la historia y poder hablar un poquito del tema de lo de Ana, y se los llevaron, y a cada uno les daban 900 euros. Los pusieron a estudiar y les dijeron: aprendan el idioma, les vamos a pagar para que aprendan el idioma, les vamos a dar los documentos para que ustedes puedan estudiar, para que puedan salir adelante. Y los muchachos llegaron allá, y viviendo allá en esa casa, ellos en esa economía, esa situación que manejaban, en esa hambre que pasaron, en la miseria, entonces ellos dijeron: bueno, en gratitud a Dios vamos a comenzar a evangelizar a algunos, porque Suecia ha tomado muchos colombianos de los que han vivido situaciones difíciles por la violencia. Vamos a comenzar a buscar colombianos, latinos, y mientras estudiamos el sueco vamos a comenzar a evangelizarlos. Y para no alargar mucho, comenzaron a hacer reuniones en la casa de ellos, a evangelizar, a orar con ellos, a cantar. Y hoy en día, el año pasado estuvimos con mi esposo en un campamento porque nos invitaron. El mayor, Álvaro, el mayor, el chico de 17 años, ahora es el misionero de Suecia, y sus hermanos son los pastores. Y sabe, estábamos en un campamento donde habían 100 personas, habían suecos bautizados en el nombre de Jesús, y los pobres muchachos que andaban por allá en las montañas son pastores, son predicadores, tocan las alabanzas, predican en sueco, y ahora llevaron el evangelio a Finlandia, lo llevaron a varios países alrededor, y se está llenando el evangelio de esos Países Bajos, de unos muchachos que estaban en la miseria, porque el Señor levanta del polvo al pobre. La voz de Penina, la voz del desánimo, la voz de que tú no puedes. La segunda voz, la voz de Elcana. Y él tenía buenas intenciones y le dice: oye, mi amor, deja de llorar porque no tienes hijos. ¿Acaso no te soy yo mejor que 10 hijos? Y dice, y le daba la parte mejor a Ana, con tal de tenerla contenta. Pero ni así Ana se contentaba, porque ella decía: no, es que no es justo que yo, teniendo un Dios tan grande y tan poderoso, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, que yo he escuchado que él abrió el mar en 2, que él hizo maravillas, que él sanaba en el desierto. Yo he escuchado el testimonio, porque ya Ana llegó, fue después. Yo he escuchado que Dios abrió el mar en 2. Yo he escuchado que María agarró un pandero
victorio. Y después de que obtuvieron la victoria, salió con un pandero y comenzó a dirigir las mujeres que venían atrás, cantando y alabando a Dios, diciendo: loado sea Jehová, que abrió el camino, que abrió el mar en dos. Dijo: ese Dios, yo creo que ese Dios puede hacer un milagro. De manera pues que voy a dejar de escuchar la voz de Penina y la voz del Cana. Es como dice: ay, ya, hágase la idea, ya, usted es estéril y se acabó. Claro, él estaba feliz porque como tenía hijos en otro lado, no sentía el dolor que ella estaba sintiendo. Y la tercera voz, la voz del sacerdote. Esa es la voz de la religión. Llega la hermana Ana con esa aflicción y dice: aquí la única solución es irme al templo. Y la hermana Ana llegó al templo y allá estaba Elí, el sacerdote. Ya su ministerio estaba a punto de ser cortado por ser permisivo el pecado de sus hijos. Y Dios dijo: hasta aquí llegaste. Y entonces ya Elí estaba gordo y ya Elí estaba a punto de morir y estaba sentado allá en la silla, pero ya no oraba, ya no buscaba a Dios. ¿Por qué? Porque el pecado de su casa le robó su relación con Dios. Entonces, ¿qué pasó? Apenas vio que Ana entró, ¿sabe qué hacía Elí en ese tiempo? Era mirando como cada quien, a ver cómo oraba, cómo presentaba sacrificio. No para decirle: hey, sígalo haciendo, sino para criticarlo. Porque el que está mal con Dios y espiritualmente critica lo espiritual, pero el que está bien con Dios, oremos más, ayunemos más. Hace muchos años, hermanos, había una persona en la iglesia que oraba y ayunaba, y se decía: ay, tan rico, yo quiero aprender de él, yo quiero ser como él. No, ahora vemos una persona que ayuna muy seguido, que ora muy seguido. Ay, tan fanático, toda esa oración, todo ese ayuno. Pero como Cristo está para venir, que se derrame un espíritu de oración, de ayuno en la iglesia para estar preparado. Digamos gloria a Dios. Allá estaba Ana. La Biblia dice que su voz, escuche, sus labios se movían, pero su voz no se oía. Yo le di un título a la oración de Ana hace mucho tiempo, y es: una intercesión silenciosa, que también se puede hacer. También se puede hacer. Alguien podría decir: uy, pero esa persona no se le oye nada, ¿será que está durmiendo? Bueno, basta con que fue la madre del primer profeta de Israel y nos dimos cuenta que su oración no era durmiendo, era orando. Y ella llegó con esa aflicción al templo, con esa humillación, con esa afrenta. Y llegó: me voy a encerrar en el templo 3 días. Y fue y se metió 3 días de ayuno, a orar y ayunar. Cuando de pronto Elí la está mirando y le dice: ¡hey! ¿Estás ebria? ¿Estás borracha? Digiere tu vino. ¿Tú no te has preguntado por qué Elí le dice eso a ella? ¿Estás ebria? ¿Estás borracha? Si ni siquiera la voz se le oía. Yo manejé un padre borracho, y un día, sacando conclusiones sobre esta historia, manejé un padre borracho, bien borracho, mujeriego como él solo. Mi papá no podía ver un palo con faldas. Ese fue el padre que yo tuve. Por eso, hermanos, lo que yo soy hoy, yo no vengo, hermano, tú que naciste en un hogar cristiano, valora esto, de no haber tenido un padre borracho, de no haber tenido un padre que llegaba encoloretado, de no tener un padre que está durmiendo y que en medio del sueño llama a otras mujeres, de no tener un padre que salgas a la esquina y veas besando a otras. Yo todas esas cosas las vi. Pero el día que conocí el evangelio, yo dije, y el día que mi papá conoció el evangelio, yo dije: toda esta basura se va al infierno, porque el que está en Cristo nueva criatura es. Qué cuento de traumas, qué cuento. Dios tiene propósitos contigo. Yo no sé qué árbol genealógico tienes, yo no sé dónde fuiste criado, pero hoy tú eres un hijo de Dios, y el que está en Cristo nueva criatura es. Alabanzas a Dios. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. A veces mi papá llegaba, esa fue mi niñez. A veces mi papá llegaba y él cargaba un revólver, y entonces se abría esa camisa, parecía un Don Juan. Se abría esa camisa. ¿Quién quiere pelear conmigo? Y sacaba el revólver y hacía disparos al aire. Invitaba: vengan los que quieran tomar trago, y mandaba a traer trago. Yo creo que si mi papá, de verdad, el dinero que se gastó en trago y en mujeres,
lo hubiera dejado de herencia, vea, yo había quedado rica hasta para compartir con muchos de ustedes. Pero mi papá se gastó, porque él tenía un buen negocio, pero prácticamente no dejó nada, porque las mujeres, porque el trago, porque se fumaba una cajetilla de cigarrillos diaria y fina. Él no era cualquier cosa, y trago no era cualquier cosa, era fino. Esa fue la vida que yo aprendí en la niñez. Entonces mi papá llegaba y decía: ¿quién quiere pelear conmigo? Y hacía tiros al aire. Vengan los vecinos, y prendía, me acuerdo, en ese tiempo le llamaban una radiola. ¿Alguien se acuerda? Una palabra muy antigua. Eso es para los viejos, los jóvenes no saben de esto. Prendan esa radiola y pongan la música romántica de ese tiempo, y ponían esa música. Y eso sí, nosotros aprovechamos porque soltaba plata como loco y nosotros. Entonces a veces llegaba haciendo bulla hasta que por fin se calmaba. Pero otras veces llegaba, hermanos, y se sentía más el ruido de una mosca. En un silencio. Pero ¿por qué nos dábamos cuenta que estaba borracho? Porque él llegaba y era. No se podía contener, no había ruido. Pero el licor lo tenía tan dominado que guardaba como un silencio, pero estaba metido bajo la escena del licor. Y déjame decirte lo de Ana. Ana estaba metida bajo la esencia de la oración. Porque cuando Eli le dice: hey, estás ebria, digiere tu vino, ella le dice: no, Señor mío, no tengas a tu sierva como una mujer impía. Lo que pasa, dice una versión, es que he derramado mi alma ante la presencia de Jehová. Otra versión dice: soy una mujer, trabajaba en mi espíritu por mi petición.